Hola, bienvenidos de nuevo a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Laberintos es un programa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín que intenta contarles a ustedes de una manera fácil todas las investigaciones que se llevan al interior de ella. En esta oportunidad tenemos como invitado a la Facultad de Ingenierías, específicamente el programa de Ingeniería Ambiental, y para ello tenemos al profesor Carlos Alberto Echeverry. Profe Carlos, bienvenido a Laberintos. Muchas gracias por la invitación. Estuve leyendo algunos de sus apuntes de la investigación y me encuentro con el título: Patologías respiratorias en niños preescolares y su relación con la contaminación atmosférica de Medellín. ¿El porqué de esta investigación? ¿Cómo inicia? Es decir, usted, porque aquí veo también que esto es un proyecto cofinanciado con la Universidad CES, específicamente con la médica Ana Milena Herrera Torres. Pero empecemos primero, ¿usted por qué llega a eso de investigar en este aspecto de la contaminación atmosférica? A ver, porque en nuestro medio se ha acostumbrado hasta hace cierto tiempo a medir la contaminación atmosférica por medirla y ceñirnos a estudios epidemiológicos hechos en otros países y nosotros argumentar el por qué medir la contaminación atmosférica con estudios de otras regiones. Entonces nos preguntamos si en realidad era que la contaminación atmosférica de la ciudad de Medellín afectaba la salud de las personas. Con el CES, la Universidad CES, uno dice, bueno, esto de la contaminación atmosférica tiene mucho que ver con la ingeniería ambiental, claro, tiene una relación, pero ¿cómo empieza a hacerse esa unión, ¿sí? Esa sociedad? ¿Cómo te encontrás con Ana Milena? ¿Por qué el CES decide matricularse en este proyecto? Bueno, al interior de la universidad, específicamente en el programa de Ingeniería Ambiental, dijimos que ya no teníamos que subir un peldaño más, teníamos que empezar a relacionar los estudios de contaminación atmosférica con la salud, y en vista de que aquí en la universidad no hay una facultad de medicina, entonces buscamos las puertas del CES, acogieron la idea, tenían ganas de trabajar con nosotros y le presentamos esta propuesta a la Secretaría de Salud de Medellín. Eso, ahí también tenía la inquietud. Entonces se unen las dos universidades, y ¿cómo es la historia que le presentan entonces este proyecto a la alcaldía, específicamente a la Secretaría? Con ayuda de la doctora Aura Marleni, que es la presidenta de la conciliatura, ella nos abrió las puertas, digamos, para contactar al secretario de Salud, y nosotros le propusimos una serie de proyectos, más o menos como 5 proyectos, de los cuales quedaron 2, este es uno de ellos. ¿Cómo ha sido el vínculo con el CES? Más, o sea, primero de la forma institucional, desde las políticas del CES, si rezan con las políticas de la Universidad de Medellín, y cómo ha sido ese vínculo o el trabajo con la docente Ana Milena Herrera. No es solo la docente Ana Milena, ahí está vinculado un cuerpo de doctores, ahí está también el doctor Jaime Ordóñez, Sí. Y ellos tienen las mismas inquietudes que nosotros, o sea, es investigar, y entonces se ha hecho un buen equipo de trabajo, nos hemos entendido a la perfección y pudimos sacar este proyecto a feliz término, y lo llevamos sin ningún inconveniente, trabajamos muy bien con ellos. ¿El proyecto ya está terminado, profe Carlos? Sí, ya se terminó y lo vamos a socializar dentro de 15 días. ¿Cómo va a ser esa socialización? ¿O quiere que dejemos esa socialización para lo último y entremos en materia de lo que es este proyecto de investigación? Porque ahí hay una cantidad de cosas que uno lee en el título: patologías respiratorias, los niños preescolares, la contaminación atmosférica. Mejor entonces dejemos lo que usted me habla de la socialización, y ahorita entramos en materia de todo esto que tiene que ver con los contaminantes atmosféricos. ¿Le parece, profesor Carlos? Sí. Esto es Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Estamos con el profesor Carlos Alberto Echeverry, profesor de la Facultad de Ingenierías del programa de Ingeniería Ambiental, quien nos está hablando patologías respiratorias en niños preescolares y su relación con la contaminación atmosférica de Medellín, una investigación que adelantó con la Universidad CES en convenio también con la Alcaldía de Medellín. Ya regresamos.
de nuevo en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hablando con el profesor Carlos sobre una investigación que adelantó con la Universidad CES. Profe, ¿cuál fue o cuál es el objetivo de la investigación? Es asociar los principales contaminantes existentes en la ciudad de Medellín y la manifestación de enfermedades respiratorias en niños menores de 6 años. Listo, entonces vamos por partes. ¿Por qué no nos explica un poco qué es un contaminante atmosférico? Un contaminante es una sustancia que está en el aire y que puede afectar la salud de las personas. Ya. Pero eso, lo que nosotros vemos como el polvo, o ¿quién produce ese contaminante atmosférico, profesor? Hay diferentes fuentes, hay fuentes naturales, hay fuentes móviles, los vehículos, y también hay fuentes fijas, las industrias. Las industrias. ¿Cuáles pueden ser las fuentes naturales que ocasionan estos contaminantes atmosféricos? Porque uno, perdón, le interrumpo, profe, uno diría, sí, los vehículos, el humo, las industrias, claro, todos esos gases que emiten y todo el cuento, pero ¿cuáles pueden ser contaminantes naturales? Por ejemplo, los volcanes es una fuente de contaminación. El también. azufre. Sí. Ya. Tenemos también las canteras, cuando nosotros tenemos una zona que está destapada, erosionada, entonces también se generan contaminantes. La vegetación también genera contaminantes. Ok. Profe, ¿cómo inicia el estudio? Es decir, ya ustedes teniendo identificado el problema, estamos conectados con la Universidad CES, la alcaldía quiere trabajar con ustedes, ¿cómo arranca el proceso? ¿Cuál es el primer envío en que empieza el proceso de investigación? Nosotros lo primero que hicimos fue buscar las necesidades que tenía la Secretaría de Salud. Ellos estaban interesados en ver cómo afectaba la contaminación atmosférica la salud de las personas, pero el tiempo que nosotros teníamos para desarrollar el proyecto era de 1 año. Entonces escogimos a los niños porque en ellos sí podíamos nosotros ver cómo se afectaba la salud en menos de 1 año, porque en personas adultas es muy difícil hacerle un seguimiento en tan corto tiempo. Ok, entonces tenían un limitante tiempo, factor tiempo, solo tenían 12 meses, 1 año, y ustedes necesitaban estudiar en un público que fuera fácil de manejar, ¿cierto? Entonces por eso deciden hacerlo con niños preescolares. Correcto. Ok, entonces ¿cómo continúa la historia, profe, después de seleccionar ese nicho para aplicar la investigación? Bueno, nosotros entonces nos cogimos colegios donde agrupáramos una buena cantidad de niños preescolares, ¿sí? Y allí nosotros profe, les pedimos... hay una pregunta. Sí. Listo, niños. Uno dice, listo, con los niños se puede trabajar más fácil, están en un colegio, en una escuela, pero ¿por qué preescolares? ¿Por qué no niños de preescolar, primero y segundo? Por lo mismo que te digo, o sea, en esta población es más fácil ver las manifestaciones de algunas enfermedades que en niños mayores. O sea, en niños mayores sí se puede ver, pero se necesita más tiempo. Correcto. Ok, entonces, ¿cómo sigue la historia? Usted me estaba contando, entonces, seleccionan estos niños. Seleccionamos los en niños varios colegios. En varios colegios, Sí. porque allí era la forma más fácil de contactar a los padres de familia que nos dieran el permiso, la autorización para trabajar con los niños. Se necesitaba una autorización. Claro, se llama un permiso consentido. Un permiso consentido, claro, para que dejaran aplicarle alguna encuesta. Correcto. Y alguna revisión médica, por eso está ahí entonces el CES, ahí donde empieza a trabajar el CES. Sí. Correcto. Entonces ya con el permiso de los padres de familia, ¿cómo sigue el proceso? Nosotros le hicimos un seguimiento a los niños cada 2 meses y le hacíamos unas preguntas a los padres de familia si habían consultado a médicos, si habían necesitado alguna droga, algún medicamento y si habían estado hospitalizados. Y al mismo tiempo nosotros estábamos midiendo la contaminación del aire. O sea, teníamos un requisito y era Profe, que... entonces, ¿cómo se mide la contaminación del aire? Porque yo veo, y aquí tenemos unos aparatos que parece un ovni, parece un platillo volador, que lo tenemos acá en el estudio. Esos son los aparatos que miden el aire. Sí. ¿Por qué no nos explica un poquitico qué tenemos en el estudio? Porque la verdad, yo estoy impresionado con esas cosas tan raras. Bueno, aquí a mano derecha tenemos un PM10, es un muestrador de alto volumen. Un PM10. ¿Qué significa PM, profe? Material particulado con un tamaño menor a 10 micrómetros. Ok, ahorita me explica lo de los micrómetros. Correcto. Ok. Entonces nos sirve para medir contaminantes en forma de partículas. Sí. Escogimos este contaminante porque la Organización Mundial de la Salud lo reporta como uno de los principales
agentes que afectan la salud de la población. Profe, ¿y eso lo hizo usted o eso se compra o eso? Todos estos son equipos importados. Equipos importados. Y el otro que tenemos aquí es, Tenemos un muestrador de bajo volumen para partículas menores de 2.5 micrómetros. ¿cuál de los dos es más sofisticado, profe? El de 2.5 El de micrómetros. dos, porque es más pequeñito, me imagino, la Eh, partícula. Primero porque está más automatizado y segundo porque en nuestro país hay muy poquitos de ellos. Correcto. Ok, profe, entonces ustedes fueron a los colegios, ahorita estábamos hablando, seleccionan a los niños con los permisos de los padres de familia y ustedes empiezan a hacerle unas preguntas a los padres y empiezan a medir el aire en esos colegios. ¿Cómo hicieron para seleccionar los colegios, profe? Nosotros definimos unas zonas, Zonas. sí, de la ciudad que tuvieran diferentes niveles de contaminación. Estamos hablando de contaminación alta, media baja y baja. Entonces, O sea, ustedes dentro del estudio inicial dice, debe haber una contaminación alta, media baja y baja. correcto. ¿Cómo lo miden ustedes desde la parte teórica? Es decir, ¿eso se mide por partículas o cómo uno puede decir, vea, este aire es altamente contaminado? ¿Por qué? Nosotros tomamos una muestra de aire y la hacemos pasar por un filtro que está en el equipo y después pesamos ese filtro en el laboratorio. Ese valor que nosotros obtenemos lo comparamos con las normas ambientales que están estipuladas para Colombia y si sobrepasan ese valor decimos que es una contaminación alta, si está entre el 75% y el 100% del valor es una concentración media alta y así O sea, sucesivamente. por una norma técnica que está establecida en nuestro país, usted mide, correcto, el ambiente de un lugar X y eso entonces lo llevan al laboratorio, hacen unos cálculos, unas mediciones y ustedes de ahí concluyen, esto es un ambiente con contaminación alta, media alta, baja o baja. Correcto. ¿Cierto? Ok, entonces estábamos en que ustedes llevaban el aparato y que habían dividido la investigación en 5 zonas. Ahí vamos, profe. Sí, entonces cogimos, por ejemplo, con base en algunos estudios previos que se habían hecho en la ciudad sobre partículas menores de 10 micrómetros, seleccionamos Profe, hacemos sitios. una pausa. Correcto. Es decir, para que conversemos un poco de los micrómetros y que nosotros entendamos, los televidentes y yo, el cuento de qué es una partícula de X o Y micrómetros, ¿cierto? Correcto. Porque dependiendo del tamaño es mayor el daño en Correcto. nosotros, ¿cierto? ¿Por qué no me explica antes de que continuemos con lo que usted me estaba hablando? Bueno, nosotros, por ejemplo, el cabello humano tiene un diámetro de 50 micrómetros. Un cabello, 50 De una micrómetros. persona pues normal, porque hay cabellos Más gruesos, más obvio, delgados, pero el promedio, es 50 micrómetros. Entonces nosotros tenemos las partículas menores de 10 micrómetros que son capaces de entrar al sistema respiratorio. Ya 10 micrómetros. Sí. Las mayores de 10 micrómetros, los vellos nasales las retienen en Las gran retiene. parte. O sea que las que son de 10 micrómetros pasan derecho por nuestra nariz. Sí. Pero las de 2.5 micrómetros son capaces de llegar hasta los alvéolos pulmonares y muchas veces hasta pasar al torrente sanguíneo. 2.5 micrómetros. Sí. Y usted tiene, la universidad tiene la máquina para medir esos micrómetros que hay en el aire. Claro que sí, estos dos equipos son los que utilizamos Ahora para sí, eso. profe, ya entendí entonces que las partículas de 2.5 micrómetros son las más dañinas, Sí. ¿cierto? Y ustedes estaban buscando en la investigación qué tipo de partículas. Inicialmente nosotros nos apoyamos en estudios de partículas menores de 10 micrómetros. Correcto. Y con estudios previos que habían en la ciudad, seleccionamos unas zonas en alta contaminación, baja contaminación, Sí. pero adicionalmente medimos partículas PM2,5. Entonces, eso nos dio unos resultados que no esperábamos. Ok, ahora sí, profe, retomemos lo que estábamos hablando ahorita. Entonces usted pone la máquina y empieza a trabajar en las zonas. En eso íbamos. ¿Cómo dividió usted las zonas para hacer el estudio? Bueno, nosotros entonces, vuelvo y te repito, estábamos dividiendo las zonas en alta contaminación, Sí. mediana alta, mediana baja y baja. Escogimos diferentes sitios de la ciudad con réplicas, o sea, habían 2 sitios de la ciudad con alta contaminación, escogimos el centro de la ciudad, es uno de El ellos. centro, una zona. Sí. Correcto. Cogimos Guayabal, Guayabal, Castilla, otra zona. pero no, es un punto de una zona de alta contaminación. Correcto. Sí. Entonces, de esos escogieron una. Entonces, de la alta, ¿cuál escogieron? El centro de la ciudad. El centro de la ciudad. Profe, ¿y la zona media alta es?
Castilla y el y el Estadio. Estadio. Claro, yo también estaba leyendo y la zona media baja, Andalucía, Robledo y la zona baja, Santa Elena y Belén Los Alpes. Correcto. De esos entonces estos fueron los 5 lugares que ustedes seleccionaron Sí. para hacer la muestra. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue la experiencia mejor de llevar las máquinas, empezar a medir el aire, hacerle el diagnóstico a los niños? Bueno, los equipos los colocamos casi generalmente en los colegios y el requisito era que los niños, además de estudiar ahí, vivieran cerca del colegio. Es decir, estamos hablando de 1 kilómetro a la redonda. Por la influencia obviamente del estudio de la máquina, porque si se sale del rango, pues entonces no daría resultados que ustedes estaban buscando, ¿verdad? Correcto, sí. Ok, entonces empiezan a hacer el estudio y cada cuánto se recoge el filtro o cada cuánto se revisan a los niños. Nosotros el filtro lo recogemos cada 24 horas, se hacían mediciones cada 3 días durante periodos de 2 meses. Y estos meses los íbamos rotando, es decir, en general cada sitio se monitoreó por un periodo de 8 meses. ¿De 8 meses? Sí. Bueno, durante esos 8 meses, ¿ustedes qué fueron encontrando, profe? Primero, que no había, o por lo menos en los lugares que se monitoreó, no había lugares con una denominación de alta contaminación por partículas menores de 10 micrómetros. Correcto. Pero, es decir, en los 5 lugares, en los 8 lugares, en los 8 lugares y de las 5 zonas, no había no se podían clasificar como lugares de alta contaminación por PM10. por PM10, o sea, partículas de 10 no había, o eran pocas. Eran pocas. Correcto. Eso fue lo que fueron encontrando. ¿Y cómo fue evolucionando? Es decir, en la medida que ustedes recogían los resultados que iban a arrojar, que iba arrojando. Bueno, encontramos que todos los sitios, incluyendo Santa Elena, que era supuestamente uno de los sitios más limpios, estaban denominados como contaminación alta, pero por partículas menores de 2.5 micrómetros. Eso es preocupante, ¿cierto? Claro, Pues, porque son las partículas que más afectan la salud. y todos creemos que subir a Santa Elena, bueno, vamos a respirar aire puro. Y Supuestamente. la investigación demostró lo contrario. Que la contaminación por partículas menores de 2.5 micrómetros es muy alta, está por encima de la norma. Profe, enseguida seguimos hablando porque esto se pone interesante. El profesor Carlos Alberto Echeverry de la Facultad de Ingeniería nos está contando sobre una investigación bien interesante de las patologías respiratorias en niños preescolares y su relación con la contaminación atmosférica. Esto es Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Ya regresamos. Ok, regresamos a Laberintos. Por todo lo que nos está contando el profesor Carlos, todo Medellín está con una contaminación atmosférica alta. ¿Cierto que sí, profe? Con base en las partículas PM2.5. A eso voy. Entonces, ¿por qué no nos explica un poquitico qué son esas partículas PM2? Porque ya vamos entrando en el mundo, en este caso, de las conclusiones de la investigación. Es decir, vamos viendo los resultados que usted durante 8 meses largos le arrojaron los equipos, el estudio con los niños. ¿Qué son esas partículas de 2.5? Dentro de las partículas PM10, o sea, las de 10 micrómetros, están contenidas las partículas PM2.5. Y estas generalmente vienen de procesos de combustión. Estamos hablando prácticamente del parque automotor y especialmente de aquellos vehículos que utilizan diésel como combustible. O sea, profe, que entre más vehículos, más partículas. Más partículas. Más contaminación. Que Santa Elena está contaminado por el parque automotor, ¿cierto? O por partículas que viajan de otras zonas, como son tan pequeñitas, pueden permanecer por largo periodo de tiempo en el aire y son arrastradas por corrientes de aire. Profe, ¿cómo hacemos nosotros, bueno, toda la ciudad y los investigadores para evitar esas partículas, para que se disminuya al menos? Lo primero es tener combustibles más limpios, ya es una política nacional y utilizar... El etanol puede ser una solución. Sí. El etanol puede ser una solución y también utilizar menos el vehículo, porque ya hay uso indiscriminado de los vehículos. Más bicicleta. Más bicicleta, más caminar. Correcto. Bueno, profe, ¿qué enfermedades
producto de la investigación encontraron ustedes en los niños de estas 5 zonas que ustedes seleccionaron? Pero generalmente son infecciones respiratorias. La mayoría, pero graves o moderadas. Nosotros encontramos, si bien es cierto, Santa Elena tiene una contaminación alta de partículas PM2,5, es la que menos contaminación tiene, o sea, comparando con los otros sitios de muestreo. Entonces nosotros podemos ver que los niños de Santa Elena, si bien es cierto, tienen una concentración alta de estas partículas, se enferman mucho menos que los niños de otras zonas. Más o menos un 50%. Que los niños, por ejemplo, profe, del centro de la ciudad. Que sí. es la zona alta. Entonces, por ejemplo, estos niños se pueden enfermar un 50% más en zonas donde hay mayor contaminación. Profe, de pronto voy a hacer una pregunta. ¿Por qué las partículas de los vehículos son tan pequeñas? Es decir, ¿por qué no pueden ser partículas o la emisión de gases de los vehículos tienen diferentes tipos de partículas, o sea, en tamaño? Correcto. ¿Por el tipo de combustión, por el tipo de combustible o por el contenido del combustible? Por los componentes. El tamaño está más bien asociado a su formación, cómo se forma. Y estas partículas es por condensación. Entonces sale un combustible que no se quemó completamente, sale a la atmósfera donde está más frío. Es una combustión incompleta, como le explicaban a uno en el colegio, que sí, era una combustión incompleta. Una combustión incompleta, salen algunos hidrocarburos que están calientes, entonces están en forma de vapor, y cuando tocan la atmósfera que está más fría, entonces se condensan y se forman las partículas. Correcto. Entonces el consejo es menos carro, combustibles más limpios, más bicicleta, más caminada, más de 3 en un vehículo. Más de 3 en un vehículo. ¿Cierto? Claro. Ok, profe, ¿qué le espera la investigación? Pues nosotros queremos tomar este estudio, pero ya con población adulta, o sea, los ancianos. Correcto, que son los más vulnerables. También son o sea, los niños y los adultos mayores son los más vulnerables. Sí, y extenderlos a otras regiones del país. ¿Cuál fue la actitud del municipio de Medellín con el resultado de las investigaciones? ¿Qué esperaba el municipio y cuando se encuentra con estos resultados, cuál es su reacción? Primero, de preocupación, porque es los niños los que se están enfermando. Si nosotros no le estamos garantizando un aire de buena calidad a los niños, y lastimosamente aquí la Secretaría de Salud no tiene, digamos, como competencia para tomar medidas para mejorar la calidad del aire. Entonces, en ese caso, tiene que acudir a las autoridades ambientales para que entre los dos unan esfuerzos para poder mejorar la calidad del aire. Esa sería una conclusión, sí, ¿cierto? Que la investigación propicie políticas ambientales para la salud de los niños, en este caso pues del proyecto que ustedes y con estudios hechos en la ciudad, no con estudios que son de otra región. Profe, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no me puedo ir sin un mito urbano que hay en la ciudad, que como nosotros estamos entre montañas, entonces por eso Medellín está con smog, con contaminación ambiental. ¿Es eso cierto? Es cierto. Aquí a los contaminantes le da más dificultad salir, porque están estancados en una cuenca. Entonces, y sobre todo que nosotros tenemos un viento que en la mayoría de las veces en el día va de norte a sur y en la noche se devuelve de sur a norte. Entonces ahí está. Ahí está circulando. Fluye y fluye, circulando como en un círculo vicioso. Ese es otro argumento para menos vehículos. Para menos vehículos. Correcto. Correcto. Profe, muchas gracias por estar en Laberintos. Hemos aprendido mucho sobre este cuento de la contaminación ambiental y la importancia de tener políticas claras para nosotros, obviamente para la salud de los niños, que son los más vulnerables, y los adultos mayores, pero de nosotros también, porque somos ciudadanos que vivimos y que necesitamos también de un ambiente sano. Muchas gracias por la invitación. Esto es Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hasta pronto.